Shalom Akim, Kahlal Yahweh Bahashim Yahushai, Bahashim Ha Roja Kodash, dobles a los apóstoles de GMS y saludos al electo esparcido alrededor del mundo. Y el tema de hoy es sobre la iconoclasia, en donde básicamente una iconoclasia es cuando destruyes una imagen original y la reemplazas por otra imagen, o le añades otro color, o la reemplazas con una imagen falsa, pues por así decirlo. Por aquí, Job 9:24, la tierra es entregada en manos de los impios. Él cubre el rostro de sus jueces, si no es él, ¿quién será? Entonces la tierra se le fue dada a Esaú, que son los llamados caucásicos. Por eso tú ves bases navales de Esaú en todo el planeta Tierra. De los impios, porque hay tres clasificaciones de los hombres: los hijos de Dios, los hijos de los hombres y los hijos de los impios. Porque cuando tú ves las demás naciones, ellos siempre de alguna u otra manera siempre temían a un Dios, que tenían un respeto a un poder superior. Tú puedes ver las diferentes esclavitudes que Israel siempre pasó, pero cuando esas naciones estaban en poder, pues básicamente ellos veían que básicamente de que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Sin embargo, Esaú, Edom, pues no le importa a un Dios. Tú puedes ver esas series que siempre blasfeman a sus dioses, los insultan y la cosa. Ellos no temen a un Dios y son los llamados los impios. Él cubre el rostro de sus jueces, si no es él, ¿quién será? Y él ha cubierto el rostro de no solamente de Dios y de sus ángeles con el renacimiento. Lo voy a mostrar una imagen. Aquí comenzó Esaú a cubrir las imágenes de Dios y hacer una blasfemia. O sea, ponen a Dios con un puño de niños desnudos. Eso es una blasfemia de lo que están haciendo, como si fueran pedófilos. ¿Y por qué? Porque originalmente pues Dios no luce de esa manera. Y como dice aquí Job 9:24, él cubre el rostro de sus jueces. Dios, los ángeles, Yahushua, que el mundo llama Jesucristo, y los israelitas, porque ellos han cubierto el rostro de sus jueces. O sea, quitaron las imágenes originales, porque todos los israelitas son morenos, pero pues pusieron como si fueran ellos fueran los jueces, ellos fueran Dios, ellos fueran los ángeles. Y encima de eso hicieron una gran blasfemia con esas cosas, esos dibujos que hicieron, de salen desnudos y ese tipo de cosas. Si no es él, ¿quién será? Si no es Esaú el que engaña a las naciones y el que anda cubriendo el rostro de sus jueces, ¿quién es? Pues ¿qué otra nación no lo hace? Entonces, para que veas, ¿por qué? Porque aquí en César Borgia fue pintado por Papa Alejandro VI. Miren, él cubrió el rostro de nuestro juez, que fue Yahushua, para que vean. Apocalipsis 20:1. Vi entonces a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, que es Europa, y una gran cadena en su mano. El ángel que prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo.
Y ese es Esaú Edom, que fue arrojado al abismo, o sea, Europa, porque ahí no crecen suficientes eh, plantas y no se puede cosechar, pues se tiene que ver, siempre veías que estaban yendo a la India o a China para poder agarrar esas verduras o pimientos, demás cosas. Y ese es Esaú Edom, que lo topó por 1000 años, cuando cayó el Imperio Romano, que fue como 400 por ahí, el año 400 después de Yahushai, pero 1000 años después, o sea, en ese periodo de los 400 hasta los 1000 años, que fueron 1400, reinó un imperio bizantino. Y tú puedes ver que básicamente era gente morena, y eran israelitas que estaban reinando en Europa. Y lo topó por 1000 años. ¿Por qué? Porque ese mismo estado bajo que se le dio a Nabucodonosor cuando, por ejemplo, eh, perdió la cordura por haber básicamente blasfemado. Bueno, se le subió la soberbia y pues el Señor lo castigó por un periodo de tiempo y lo hizo como actuar como una bestia. El Señor hizo eso, pero con una total raza de gente. Y básicamente vivieron en cuevas en el Cáucaso. Y toda esa total gente, te puedes ver el libro de Job, creo que es el capítulo 30, básicamente te enseña de que no podían hablar. Ellos eran los verdaderos cavernícolas. No podían comunicarse, andaban solos. Entonces dice, lo arrojó al abismo y lo encerró, lo puso un sello sobre él para que no engañaran más a las naciones. ¿Por qué? Porque cuando tú ves los griegos, ellos comenzaron a engañar a las demás naciones. Básicamente comenzaron a cambiarles no solamente los nombres a las naciones, sino que también empezaron a imponer sus filosofías. Cuando ganaban, tú puedes ver eso en el libro de Macabeos, básicamente traían a ciertas naciones de un lado para otro. Básicamente, tú ves en el libro del Flavio Josefo que básicamente fueron los griegos que comenzaron a quitar esos nombres antiguos para ponerles sus nombres. Déjenme agarrar esa escritura. A lo que ellos consideraban un nombre que ellos podían pronunciar básicamente, fácilmente. Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañaran más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y es así porque Esaú Edom ha engañado al mundo entero diciendo de que Jesucristo es blanco y toda la cosa, pero en realidad es el Yahushua es moreno. Y ellos se hacen pasar por los santos. Básicamente hay una frase que dice que el vencedor es el que crea las historias. O sea que Esaú Edom comenzó a recolectar códices y los enviaba a Alejandría, así como tal cual hizo con los mexicanos, cuando los demás israelitas, cuando vinieron aquí a las Américas, que los negros, latinos, nativos americanos son los verdaderos israelitas. Básicamente ellos comenzaron a, a quemar, a guardar libros y poner su historia. Y básicamente cuando tú ves los faraones, la razón por la que todo el mundo cree que los verdaderos egipcios son blancos comenzó con Alejandro el Magno, cuando básicamente con sus 4 generales, creo que fue Ptolomeo, se ciñó pues la corona y comenzó a, a actuar como un faraón. Todo el mundo ahora cree que todos los faraones, que por eso todos los egipcios son blancos, cuando en realidad toda la gente era morena en un principio. Y esos son los Black Icons, básicamente de que
periodo bizantino, los, los de Judá, Benjamín y Levi comenzaron a reinar en Europa. Y básicamente, pero hubo una apostasia, pues, donde ya no se comenzaron a llamar israelitas, pues, ya se comenzaron a llamar Moors, este nombre y aquello. Y pero así es como verdaderamente lucían los verdaderos santos de la Biblia. Ver aquí. Salmos 49:11. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus moradas por todas las generaciones, y sus tierras han dado sus nombres. Entonces ahí te das cuenta, de Salmos 49 te dice que sus tierras han dado sus nombres. Por eso es que el libro de Flavio Josefo te dice de que básicamente fue los griegos los que comenzaron a cambiar los nombres. O sea, si lo podemos agarrar. Ahí está el libro de Flavio Josefo, Antigüedad de los Judíos, capítulo 5. Muchos atravesaron el mar en barcos y evitaron las islas. Algunas naciones conservaron el nombre que les dieron sus primitivos fundadores, otras lo perdieron, otras introdujeron algunos cambios para hacerlos más comprensibles para sus habitantes. Fueron los griegos los autores de esos cambios porque los siglos posteriores se hicieron poderosos y reivindicaron para sí la gloria de la antigüedad y aplicaron nombres a las naciones que sonaran bien y que ellos pudieran entenderlos mejor, y le dieron formas concordantes de gobiernos o si fueran pueblos que procedían de ellos mismos. Entonces ellos comenzaron con esa iconoclasia, empezaron a quitar las narices a los personajes de algunas estatuas. ¿Por qué? Porque tenía la nariz ancha, como el rey David. A ver si lo puedo encontrar. Ahí te enseña de que andaban quitando las narices. ¿Por qué? Porque ellos se hacían pasar por esos personajes. Y esa es la iconoclasia, pues, de cambio de imágenes. Y voy a ir aquí al libro de Job, a ver si lo encuentro. Este es el libro de Job 31. Mas ahora los más mozos de días que yo se ríen de mí, cuyos padres yo enseñaba a ponerlos con los perros. Que voy a ir a otra versión porque parece que no lo dice suficientemente bien. A ver, esta. Un momentito. Job 31. Pero ahora se burlan de mí los que son más jóvenes que yo, a cuyos padres no consideraba ya dignos de poner con los perros de mi ganado. ¿Por qué? Porque Saúl, nación de los edomitas, es una nación joven, o sea, nueva, pues. Todas las naciones ya estaban establecidas hasta que salió la nación de Edom. Dice, en verdad, la fuerza de sus manos, de que me servía, había desaparecido de ellos el vigor. De miseria y de hambre estaban extenuados. Roían la tierra seca de noche en desierto y desolación. Entonces esto es una historia de que los verdaderos cavernícolas, por así decirlo, eran pues básicamente los edomitas, verdaderamente, los llamamos caucásicos o blancos. Pero ellos dicen que los cavernícolas éramos nosotros porque según éramos salvajes, que andábamos desnudos, ese tipo de cosas. Pero verdaderamente él era el hombre de cuevas. ¿Por qué? Porque él andaba en Petra, y Petra es como una cueva. O sea, es un lugar lleno de cuevas, pues. Y hoy en día por eso crean esos edificios, porque básicamente les recuerda a esos tiempos antiguos donde estaban en Petra, con el aire acondicionado, pues básicamente como si, porque una cueva es bien fresca, pues, y no puede estar afuera en el aire, pero no puede estar afuera. Bueno, ellos como son albinos, pues les molesta mucho el sol, y los harta y los consume,
como una maldición del sol para ellos, pues básicamente. En verdad, la fuerza de sus manos de que me servía había desaparecido de ellos el vigor. De miseria y hambre estaban extenuados. Roían la tierra seca de noche en desierto y desolación. Arrancaban malvas junto a los matorrales, y de raíz de retama era su alimento. De la comunidad fueron expulsados, gritaban contra ellos como contra ladrón. Les voy a enseñar un video bien rápido. Según, como pudieron ver en la película, ese es un buen ejemplo de cómo andaban ellos, pues. De miseria y de hambre estaban extenuados, roían la tierra seca de noche en desierto y desolación, arrancaban malvas junto a los matorrales, y raíz de retama era su alimento, como ustedes vieron en el video. Básicamente, creo que es como una raíz que te ayuda a eliminar las bacterias. ¿Por qué? Porque Sawedon come la carne cruda, pues está llena de bacterias, una carne cruda. Entonces eso les ayudaba básicamente a quitar las bacterias de su cuerpo. De la comunidad fueron expulsados, gritaban contra ellos como contra ladrón. Moraban en valles de terror, en las cuevas de la tierra y de las peñas. Entre los matorrales clamaban, bajo las ortigas se reunían. Así como ustedes vieron en el video, clamaban así como no tenían lenguaje, pues. Fueron enviados, básicamente fueron hechos como un estado animalístico, pues como Nabucodonosor, pero la entera nación, cuando Roma cayó, pues fueron aventados a las cuevas. Necios, sí, hijos sin nombre, echados a los latigazos de la tierra. Y ahora he venido a ser su escarrio, yo soy para ellos motivo de burla. Me aborrecen y se alejan de mí, no se retraen de escupirme la cara. Entonces ahí está el punto, pues, de que estos hombres, básicamente son verdaderos hombres de cueva, y por eso el Señor los tuvo que encarcelar, pues, para que no engañaran al mundo entero. Este hombre trastorna todo, pues, trastornó los tiempos, poniendo básicamente, voy a agarrar la escritura, Daniel 2:21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Básicamente lo que hizo Sawedon, pues, que quitó los tiempos, como estos, ¿cómo se llama? A ver si puedo agarrar otra escritura mejor. Básicamente esa escritura está explicando de como, por ejemplo, puso, en lugar de que estuviera el horario normal, puso ese calendario que tenemos hoy en día. Creo que se llama, déjame checar. Shalom, aquí, hermanos. Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley. Serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio en tiempo. Entonces básicamente habla de que siempre habla mal contra el Altísimo, pues. Y dice que quitar los tiempos, como cambió los tiempos y pone el calendario gregoriano, y impone sus leyes, como básicamente esas leyes homosexuales, y
Y más aparte, esas como costumbres paganas, eso comenzó con los griegos, cuando estos, básicamente Alejandro Magno comenzó a poner gimnasios de gimnos, esas cosas. Eh, y gimno significa desnudismo, básicamente. Por eso muchos gimnasios siempre hay como gente desnuda. Y así es como comenzó a engañar a la gente, pues decir que él es Dios. Y poner con esas iconoclastias. Y con ese renacimiento se hizo pasar por Dios, básicamente. Pues básicamente eso era el punto, pues, de iconoclasia. De cómo cambió la imagen verdadera de Yahushai. Yahushai es un hombre moreno. ¿Y por qué? Porque la escritura dice lo siguiente, de que corran... Un momentito. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y tienes que creer en el nombre de Yahushai, el nombre de Yahweh. Y como dice la escritura, no como tú piensas que es, sino tal cual como dice la escritura. De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y cómo es el Señor? Así es el Señor. Tú puedes ver eso en el libro de Apocalipsis 1, capítulo 1, verso 13 y verso 15. Y Daniel 10, verso 5, verso 6, donde te explica cómo tiene su ropaje y todas las demás cosas. Un hombre moreno con cabello blanco. Y ahí está el punto, pues, de Job 9:24. La tierra es entregada en manos de los impios. Job 9:24. La tierra es entregada en manos de los impios. Toda la tierra fue entregada a Esaú-Edom, pero el Señor pronto lo va a remover. Y por eso es que en segundo de las 6:9 te dice que Esaú es el fin de este mundo. O sea, no el fin del mundo como tal, porque el planeta Tierra no va a ser destruido, sino que este imperio va a ser destruido de Esaú-Edom, en donde ellos van a estar gobernando, va a reinar Yahweh, Yahushai, básicamente. Y eso se enseña de quién es Esaú-Edom. ¿Por qué? Porque quién iba a reinar en los últimos tiempos, pues. Dice, la tierra es entregada en manos de los impios. Él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién será? Si no es Esaú-Edom, si no son los gringos los que cubren el rostro de sus jueces, ¿quién es, pues? ¿Y dónde está? No hay nadie. Esa escritura la aplica a Esaú-Edom. Entonces, pues muchas gracias por ver este video y hasta el próximo. Shalom.